este momento. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. A nosotros nos va a tocar platicar un poquito sobre lo que es el derecho de obligaciones. Vamos a empezar platicando de lo que es el negocio jurídico y cuáles son las formas de crear las obligaciones y qué es una obligación. Vamos a ir viendo algunas cositas de doctrina que yo quiero que las vayan anotando directamente aquí en su código. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero yo acá en mi código tengo todas las anotaciones, ¿verdad? Algunas definiciones, elementos, características de las obligaciones. Y pues esto nos va a ayudar mucho para cuando ustedes estén estudiando, ¿verdad? Les va a facilitar mucho su estudio, no solo ahorita aquí en la universidad, sino que en el estudio para el examen técnico profesional. Aparte de eso, jóvenes, a mí me gusta utilizar una técnica de subrayado que me gusta compartir con ustedes. Yo básicamente utilizo tres colores, verde, amarillo y anaranjado. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran siempre que los utilicen para cada una de las actividades que les voy a señalar. El verde yo lo utilizo para marcar los epígrafes, ¿verdad? Que son los inicios de los artículos, los títulos, digamos, de los artículos. Esto para saber dónde inicia cada uno de ellos. Con amarillo vamos a marcar las partes importantes, digamos, artículos que definen algo o que dan características o elementos de alguna institución. Y por último, en anaranjado, vamos a marcar nosotros lo que son los plazos. Cada vez que encontremos un plazo, que aquí en derecho a obligaciones vamos a encontrar muchos, vamos a marcarlo con anaranjado. Y digamos, yo aquí le tengo la anotación, ¿verdad? De que tiene plazo de 1 año y esa anotación también la tengo marcada con anaranjado porque es la anotación del plazo. Entonces, de esa forma vamos a poder estudiar de una forma bien sencilla lo que es el derecho de obligaciones. Bien, el derecho de obligaciones, jóvenes, este se le conoce también como derechos de crédito. Son, básicamente, es todo, en este libro 4 está todo lo relativo al negocio jurídico, a cómo es que se crean las obligaciones, cuáles son los tipos de obligaciones que existen, cuáles son las modalidades, cuáles son las formas de extinguir la obligación, qué pasa cuando no se cumple con la obligación, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que vamos a encontrar en este libro 4 del derecho de obligaciones. Entonces, lo primero que debemos saber nosotros jóvenes es qué es una obligación. ¿Qué es una obligación? Fíjense que la obligación básicamente es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra persona llamada deudor el cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Estamos bien? Ahorita se las voy a dictar más despacio. Es la facultad que tiene una persona denominada acreedor. Obligación es la facultad que tiene una persona denominada acreedor de exigir a otra denominada deudor, de exigir a otra denominada deudor el cumplimiento, el cumplimiento de una prestación, el cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede ser una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Ejemplos. Una prestación de dar, por ejemplo, en una compraventa.
Yo por medio de un contrato de compraventa me obligo a entregarle a una persona una casa que le estoy vendiendo. Pero a su vez esa persona se compromete conmigo a entregarme una cantidad de dinero. Miren aquí, básicamente en un mismo contrato, como el contrato siempre va a ser de forma recíproca, va a crear derechos y obligaciones para ambas partes. Entonces, nosotros vamos a tener aquí por parte del vendedor la obligación de entregar el bien y por parte del comprador la obligación de dar el precio, de pagar el precio en el modo convenido, ¿verdad? También puede ser una obligación de hacer. ¿Cuál sería una obligación de hacer? Por ejemplo, en un contrato de servicios profesionales, ¿verdad? A mí me contratan y me pagan para realizar, digamos, una lotificación de un bien, ¿verdad? Para hacer una colonia o una residencial. Yo firmo el contrato de servicios profesionales, ese contrato me obliga a mí, ¿a qué? A realizar el servicio, miren, a hacer algo. ¿Estamos bien? Y por supuesto que la otra parte también se compromete a pagarme los honorarios profesionales. Y una obligación de no hacer, por ejemplo, muchas veces en los contratos de arrendamiento, cuando ustedes van a alquilar un bien, digamos, les ponen como una de las condiciones que no pueden tener mascotas. Entonces, ¿qué pasa si ustedes vienen y llevan una mascota al apartamento donde por contrato está prohibido? Ellos les pueden exigir a ustedes esa obligación de no hacer. ¿Qué era el no hacer? El no tener mascotas. Entonces les pueden exigir a ustedes judicialmente que saquen la mascota de la casa. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí tenemos ejemplos sencillos de las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Ahora, cuando hablamos nosotros del derecho de obligaciones jóvenes, acá tenemos que identificar a los sujetos de una obligación. Ya los mencionamos en la definición. Básicamente son el acreedor y el deudor, ¿verdad? Al acreedor se le llama sujeto activo y al deudor se le llama sujeto pasivo de la obligación. Ahora bien, en la doctrina se les conoce al acreedor como rebus credendi. Se los voy a escribir acá en el chat. Rebus credendi. Y al deudor se le conoce en la doctrina como rebus debendi. Entonces, miren, sujeto activo o acreedor o rebus credendi. Y el otro es el sujeto pasivo o deudor, o también conocido en la doctrina como rebus debendi. Entonces, el acreedor es la persona que tiene derecho a que le cumplan la obligación y el deudor es la persona obligada a cumplir con la prestación. ¿Estamos bien? Disculpe, licenciado, ¿podría repetir qué es el acreedor y el deudor? Lo que dijo ahorita de último. Ajá, el acreedor es la persona que tiene derecho a que le den cumplimiento a una prestación a su favor, ¿verdad? Digamos, si yo le presté dinero a una persona, yo soy su acreedor y esta persona es mi deudor. Yo tengo derecho a que esta persona me devuelva el dinero que le presté y además me pague una cantidad de dinero en intereses, ¿verdad? Y la otra persona, pues es la deudora, es la que Gracias. tiene, digamos, a su cargo el cumplimiento de la obligación, o sea, pagar el dinero y los intereses pactados. ¿Estamos bien? Gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, Clima. Entonces, según nuestra legislación, las obligaciones tienen tres fuentes o existen tres fuentes de las obligaciones. Primero tenemos los contratos, luego tenemos los hechos lícitos sin convenio
Y por último tenemos los hechos y actos ilícitos. Entonces tenemos los contratos, los hechos y actos ilícitos y los hechos lícitos sin convenio. Las obligaciones provenientes de contrato las vamos a encontrar a partir del 1517 del Código Civil. Y ahí vamos a tener todas las regulaciones relativas a los contratos, desde qué es un contrato hasta la forma en que tenemos que interpretar dichos contratos. A partir del artículo 1605, ustedes van a encontrar las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. A partir del 1605. Y a partir del artículo 1645, van a encontrar ustedes las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Pues no se te vaya, darle volumen. Perdón, licenciado, ¿en qué artículo dijo? Les repito los tres. Las obligaciones provenientes de contrato están a partir del 1517. Se los voy a ir anotando aquí en el chat también. El primero es el 1517, el Código Civil. Obligaciones provenientes de contrato. El segundo es el 1605. Esas son las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Y por último tenemos el 1645, que estas son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Ya les puse los tres artículos en el chat. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco Tulio? ¿Cómo está? Bendecido, gracias a Dios. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, igualmente. Compañeros, compañeras, mucho gusto. Muy bien. Gracias igualmente, Marco Tulio. Sigamos, jóvenes. Antes de entrar a ver cada una de las obligaciones, de las fuentes de obligaciones que vimos, los contratos, los hechos lícitos sin convenios y los hechos y actos ilícitos, nosotros tenemos que ver todas las disposiciones generales, ¿verdad?, que se van a aplicar a esas obligaciones. Entonces, vamos a empezar platicando de lo que es el negocio jurídico. El negocio jurídico, jóvenes, es una declaración de voluntad de una o más personas por medio de la cual se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente el negocio jurídico es una forma de crear obligaciones. Vamos despacio. Negocio jurídico es una declaración de voluntad. Es una declaración de voluntad de una o más personas, de una o más personas por medio de la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones, por medio de la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen
derechos y obligaciones. Entonces, como por ejemplo, jóvenes, que se crea una obligación. Yo por medio de un contrato de mandato, yo le puedo otorgar a una persona la facultad de representarme en negocios en los que yo pueda tener interés. Y esta persona está obligada a representarme porque ella me va a tener que rendir cuentas a mí de esa representación que le estoy dando. Entonces, ahí miren, se está creando una obligación. La obligación de representarme. ¿Estamos bien? Le estoy dando ese poder. Le estoy dando un poder. Ahora, el mandato es susceptible de modificarse. Por ejemplo, yo le otorgué a una persona un mandato general con representación. Pero ahora me conviene a mis intereses de que él pueda tener facultades especiales, por ejemplo, para vender una casa. Entonces yo puedo ampliar ese mandato y otorgarle facultades especiales. Entonces ahora él va a tener mandato general con facultades especiales para vender la casa. O le puedo agregar facultades judiciales, por ejemplo, para que él me represente en un juicio. En ese caso tendría que ser mi pariente o un abogado. Pero miren, ahí estamos nosotros modificando la obligación. Ahora, digamos, en un negocio de compra-venta, yo voy a transmitir un derecho, ¿verdad? Un derecho de propiedad. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo se transmite una obligación. Y extinguir una obligación podría ser, por ejemplo, cuando se revoca un mandato. Yo le otorgué a una persona un mandato y antes de que se vence el plazo, yo decido revocarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me conviene a mis intereses. Entonces yo otorgo una escritura de revocación del mandato. La inscribo y el mandato está revocado. Entonces miren, por medio del negocio jurídico se pueden crear, se pueden modificar, se pueden transmitir o se pueden extinguir derechos y obligaciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Muy bien. No, permítanme, jóvenes, voy a prender la luz porque yo ya no estoy viendo mucho acá. Ya estamos, jóvenes. Muy bien. En el artículo 1251, jóvenes, nosotros vamos a encontrar los requisitos del negocio jurídico o los requisitos de la declaración de voluntad. Se los pueden preguntar de las dos formas, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de la declaración de voluntad o cuáles son los requisitos del negocio jurídico? Se está refiriendo exactamente a lo mismo. Estos los tenemos en el artículo 1251. Básicamente lo que establece es que para que un negocio jurídico sea válido, requiere capacidad legal de las partes que están contratando, que haya consentimiento libre de vicio y que el objeto sea lícito. ¿Estamos bien? Miren, básicamente son tres requisitos. Y vamos a ver que en algunos casos puede haber un cuarto requisito, que es la forma. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, tenemos tres requisitos en el 1251. Primero tenemos la capacidad legal de las partes, les digo yo, ¿verdad? La capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. La capacidad legal se refiere, ¿cuándo adquiere una persona la capacidad legal, María de los Ángeles? La mayoría de edad. Cuando la persona adquiere la mayoría de edad. Por lo tanto, ¿quiénes son incapaces? Pues son incapaces los menores de edad y también las personas que sean declaradas en estado de interdicción, las personas mayores de edad que sean declaradas en estado de interdicción por un juez competente. Entonces, miren, estas personas no pueden comparecer a un negocio jurídico porque no tienen la capacidad legal. ¿Estamos bien?
Ahora, existe la posibilidad de que lo hagan por medio de sus representantes legales, siempre, ¿verdad? Pero me refiero a que ellos personalmente no pueden comparecer en el negocio jurídico. Entonces, primer requisito que se requiere es la capacidad legal de los sujetos que van a contratar, ¿verdad? Capacidad legal de las partes, si lo quieren resumir. Segundo requisito, consentimiento que no adolezca de vicio o consentimiento libre de vicio. El consentimiento quiere decir de que cuando yo comparezco a realizar un negocio jurídico, un contrato, yo comparezco de forma voluntaria, ¿verdad? Digamos, si a mí se me ocurre que yo quiero comprar una casa o quiero comprar un carro o quiero comprar víveres en el súper, ¿verdad? Es algo que yo voluntariamente hago y pues convengo el precio con la otra parte, le pago y la parte me otorga lo que me tenga que, la prestación que me tenga que dar. Entonces, pero la idea es de que todo esto se tiene que hacer de una forma libre de vicios. Los vicios vamos a ver en un momento que son el error, el dolo, la violencia y la simulación. No se preocupen que esto los vamos a ver ahorita más a detalle. El error básicamente es cuando una persona, como su nombre lo indica, comete un error. Se equivoca, ya sea en el objeto que quiere contratar o se equivoca en cuanto a la persona con que quiere contratar. ¿Ah? Entonces, pero es la persona que tiene la intención de contratar quien comete ese error. ¿Estamos bien? Esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. Luego tenemos el dolo, que el dolo no lo vayan a confundir con el dolo penal, porque el dolo penal se recuerda que lo que implica es la intención de cometer un daño. En cambio, el dolo acá más bien es como un engaño o un artificio que utiliza una persona para hacer caer en error a la otra. Entonces, miren, aquí también interviene el error, pero acá no caí yo solo en el error, sino que otra persona me hizo caer en el error. ¿Estamos bien? Entonces, eso se llama dolo. La violencia. Licenciado, disculpe. Ay, perdón. ¿El dolo es parte de uno de los requisitos del negocio jurídico? El No. dolo es uno de los vicios del consentimiento. Ay, Entonces yo les ya, decía que el consentimiento tiene que estar libre de vicios. ¿Va? Consentimiento ya. libre de vicios y los vicios son el error, el dolo, la violencia y la simulación. Entonces, luego tenemos la violencia, que como su nombre lo indica, la violencia es cuando se ejerce una violencia ya sea física o puede ser también una violencia psicológica en una persona, pero que sea una violencia que cause un miedo tan invencible en una persona que la haga capaz de poder firmar un contrato en contra de su voluntad. ¿Verdad? Por ejemplo, una persona le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, mire, firme el contrato de compraventa o le disparo. Entonces yo ni lo pensaría dos veces, firmo. ¿No? ¿Entienden? Entonces, pero eso es la violencia. O también puede ser violencia psicológica, que vendría a ser más bien como una amenaza. Cuando me dicen, mira, por ejemplo, si vos no firmas el contrato, yo le voy a hacer daño a tu familia. Ahora le voy a hacer daño a tu hijo o a tu hija. Entonces, no es una violencia física, pero es una violencia psicológica que a mí me causa un miedo invencible, ¿verdad? Y me hace firmar el contrato. Entonces, y la simulación, jóvenes, esta es un poquito más compleja. Entonces, es tan compleja que está regulada en un capítulo aparte. Entonces, básicamente la simulación también es como un tipo de engaño, pero es un engaño más complejo que el dolo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los 4 vicios del consentimiento: el error, el dolo, violencia y la simulación. Para que el consentimiento sea válido, tiene que estar libre de esos 4 vicios. ¿Estamos bien? Si existe alguno de esos vicios, entonces el consentimiento adolece de un vicio. Entonces, la consecuencia de esto es que el contrato puede anularse, ¿verdad? A causa de ese vicio del consentimiento. Y el último de los requisitos, jóvenes, es el objeto lícito. El objeto lícito quiere decir que el objeto del contrato, pues, tiene que ser lícito, o sea, no ser contrario a la ley, tiene que ser legal. Por ejemplo, vender una casa es lícito, pero por ejemplo, ¿podría vender yo una casa que no me pertenece a mí? No, ¿verdad? Eso ya es ilícito. O por ejemplo, podría hacer un contrato de compraventa, digamos, de 1 kilo de cocaína.
O podría ser un contrato de compraventa de mi hija, por ejemplo. Voy a vender a mi hija. No, no se puede, ¿me entienden? Porque esos objetos son ilícitos, entonces no se puede crear una obligación sobre un objeto ilícito. El objeto del contrato siempre tiene que ser un objeto lícito, o sea, que no sea contrario a la ley. Básicamente, ¿qué es un objeto ilícito, jóvenes? Es todo lo que está dentro del comercio, ¿verdad? Todo lo que está dentro del ámbito del comercio, que son objetos lícitos. Por ejemplo, un objeto lícito también sería contratar servicios profesionales. Yo contrato a un ingeniero para que me construya una casa. Pero, por ejemplo, un objeto ilícito sería contratar a una persona como sicario, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿me entienden? Son tipos de servicios diferentes, unos lícitos, otros ilícitos. Entonces, 3 requisitos para que el negocio jurídico sea válido. Capacidad legal de las partes que contratan, consentimiento libre de vicios y objeto lícito. ¿Dónde tenemos eso, jóvenes? Lo tenemos en el artículo 1251. Kimberly, ¿me puede ayudar, por favor, con este artículo? 1251. Licenciada. Artículo 1251 de la Declaración de Voluntad. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Objeto lícito. Entonces, miren, ahí en capacidad legal, pónganle un numerito 1, ¿verdad? Que es el requisito número 1. En consentimiento que no adolezca de vicio, ahí pónganle un numerito 2. Y en objeto lícito le ponen un numerito 3. Y quiero que le agreguen un numerito 4. Y pónganle ahí la forma. La forma. Se lo estamos agregando, jóvenes, porque la forma de los contratos no siempre es un requisito, sino que van a haber algunas situaciones especiales en las que la forma del contrato sí va a ser un requisito. Básicamente va a ser por motivo de la inscripción en un bien, de un bien en un registro, perdón, o porque el contrato es solemne, ¿verdad? El contrato solemne, jóvenes, es el contrato aquel que se tiene que hacer en escritura pública como requisito esencial para su validez, ¿verdad? Se debe realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Y los contratos solemnes son 4. Son el mandato, la donación entre vivos de bien inmueble, la renta vitalicia y la sociedad civil. Disculpe, ¿podría repetir estos que son, licenciado? Estos son los contratos solemnes. Son aquellos contratos que se deben realizar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Yo les decía que los contratos solemnes son 4. El mandato, que si quieren anoten de una vez que el mandato lo vamos a encontrar, la solemnidad del mandato en el 1687. Luego tenemos la donación entre vivos de bien inmueble, Licenciado, disculpe. ¿sí? Perdone, ¿puede repetir el número del mandato? ¿Qué artículo? Disculpe. Es el 1687. Gracias. Luego tenemos la donación entre vivos de bien inmueble. Donación entre vivos de bien inmueble, que es el 1862. Se los voy poniendo aquí en el chat también, 1687.
La donación entre vivos es el 1862. Luego tenemos la renta vitalicia en el 2122. Y por último tenemos la sociedad civil en el 1728. Estos 4 contratos, jóvenes, requieren de su realización en escritura pública como requisito esencial para su validez. Esto lo tenemos en el artículo 1577. Marvin, por favor, ¿podemos leer el artículo 1577? Claro que sí. Gracias. (1577) Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrá validez. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en esta clase de contratos solemnes, la forma sí es un requisito esencial para su validez. Entonces, por eso les decía yo que la forma no va a ser siempre, ¿verdad? Pero en algunos contratos, como en el caso de los solemnes, la forma sí es un requisito esencial para su validez. Ahora, tenemos otros casos, como por ejemplo, la compraventa. La compraventa me refiero a la compraventa de un bien inmueble, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros realizamos muchos tipos de compraventa. Cuando vamos a comprar a la tienda es una compraventa. Pero yo me refiero en este caso a una compraventa de un bien inmueble. Este contrato se debe realizar en escritura pública también, pero la compraventa no es solemne, sino que vamos a realizarla en escritura pública por motivo de su inscripción en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso también la forma es un requisito, no porque sea un requisito esencial para la validez, pero sí porque es un requisito para poderlo inscribir en el registro de la propiedad. Y esto lo tenemos en el artículo 1576. Por favor, Carol. Artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrito. Muy bien, entonces miren, todo contrato que debe inscribirse en un registro público debe de realizarse en escritura pública. ¿Estamos bien? Como les digo, no porque sea solemne, sino que por motivo del registro. Miren, entonces, ahí tenemos el cuarto requisito, que es la forma, ¿verdad? Que no siempre va a ser un requisito, pero en algunos casos sí. Entonces, jóvenes, el negocio jurídico ya veíamos 3 requisitos: capacidad legal de las partes, consentimiento libre de vicio, objeto lícito y en algunos casos la forma. Ahora bien, la ley establece, jóvenes, que ¿hay alguna duda hasta dónde vamos? No. Perfecto. Establece el Código Civil, jóvenes, que la manifestación de voluntad que realizan los sujetos puede ser una manifestación realizada de forma expresa o de forma tácita. ¿Qué quiere decir esto? De forma expresa quiere decir de que la persona manifiesta su voluntad de forma expresa en el documento, ¿verdad? Y tácitamente quiere decir que la persona no realiza la declaración de voluntad manifiestamente en el documento, pero le da cumplimiento, acepta el cumplimiento. Entonces, se entiende de que la persona aceptó el documento. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan más fácil. Cuando yo otorgo un mandato, hay 2 formas de otorgar el mandato. Lo podemos otorgar de forma bilateral o de forma unilateral. De forma bilateral comparecen en la escritura el mandante y el mandatario, ¿verdad? Yo, Otto Guillermo Amado Fálide, y el mandante. Y Javier Alexander Romero del Valle, el mandatario. Miren, comparecen los 2. Ahí yo manifiesto que le quiero otorgar mandato, manifiesto cuáles son las condiciones del mandato,
Manifiesto cuáles son las condiciones del mandato. Y la persona, el mandatario, acepta esas condiciones. Ahí él manifiesta expresamente que acepta las condiciones del mandato que se le está otorgando. ¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué pasa si el mandante el mandante está en los Estados Unidos y le quiere otorgar un mandato a su hermano que está aquí en Guatemala? Y obviamente no puede venir, ¿verdad? Porque si no, pues viene él y es el negocio de compraventa, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que hacemos es de que se otorgue el mandato en Estados Unidos, ya sea con un notario extranjero cumpliendo los pases de ley, o puede ser con un notario guatemalteco que ya sea que viaje a Estados Unidos o que reside en los Estados Unidos y él pueda realizar el contrato, ¿verdad? Entonces, se realiza el mandato ante notario unilateralmente, o sea, solo comparece el mandante. Ese lo mandan a Guatemala, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la ley y se inscribe en el registro de poderes. Miren, el mandatario nunca lo aceptó, pero cuando él agarra el mandato y le da cumplimiento, o sea, realiza un negocio jurídico en representación del mandante, él está aceptando tácitamente todas las condiciones del mandato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí está. ¿Sí, María? Perdón, o sea que tácita podría ser que es oralmente y expresa que es escrito, algo así, ¿entiendes? No necesariamente oralmente, porque digamos, en un contrato verbal también puede haber una manifestación expresa, ¿verdad? Lo digo que no lo hicimos constar por escrito. Yo a lo que me refiero con expresas, con la manifestación expresa, es cuando ustedes manifiestan que sí aceptan el contenido del contrato. Mientras que tácita, en la tácita ustedes no hacen esa expresión, sino que simple y sencillamente le dan cumplimiento. Entonces, al darle cumplimiento, para la ley se entiende de que ustedes aceptan todas las condiciones del contrato. ¿Estamos bien? Vamos a Licenciado, leer el artículo licenciado, disculpe. 152, ¿sí? No, en este caso, digamos, en un contrato de compra y venta. Ahí dice que fulanito tal y menganito están ahí presentes y que están de acuerdo en llevar a cabo ese negocio. Esa es una Eso sería manifestación expresa, expresa. ¿verdad? Es una manifestación expresa. 1552. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos que ésta lo disponga expresamente. Acá, si se dan cuenta, nos menciona una tercera forma, que es por presunción de la ley. Ustedes han visto que en los memoriales, cuando los abogados hacemos los memoriales, en el apartado de pruebas ponemos la prueba documental, declaración de testigos, declaración de parte, etcétera, y al final siempre ponemos presunciones legales y humanas. Las presunciones legales son aquellas presunciones que establece la ley. Les voy a poner un ejemplo. Hay una pareja que está casada, están casados civilmente, y la mujer resulta embarazada. ¿De quién es el hijo? Pues la ley presume, el Código Civil presume que los hijos nacidos dentro del matrimonio son del papá o del marido, digamos, ¿verdad? Ahora, podría ser de que el marido no fuera el papá, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero eso habría que probarlo, ¿verdad? Porque esto va en contra de la presunción que establece la ley. Entonces, digamos, ahora es bien fácil, ¿verdad? Podemos probarlo con una prueba de ADN. Pero para la ley, un hijo nacido dentro del matrimonio se presume hijo del marido, ¿verdad? Esa es una presunción legal. ¿Estamos bien? Entonces, la declaración de voluntad, como establece la ley, que puede estar expresa, tácita o puede ser también presunta, pero solo en los casos que lo establece la ley, ¿verdad? Disculpe, Por presunción de ley. ¿qué artículo dijo, licenciado? Ahorita en la declaración de voluntad, presunción de la ley. Eso era el artículo 1252. Gracias. Manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos que ésta lo disponga expresamente. O sea, la ley, solo en los casos que la ley disponga, como en el caso que les acabo de decir,
que se presume algo, se puede aceptar la presunción como declaración de voluntad. Bien. En el 1254 lo que hablábamos hace un ratito de la capacidad legal de las partes, que establece que toda persona es legalmente capaz para hacer una declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellos a quienes la ley declare específicamente incapaces. Entonces, ¿quiénes eran los incapaces? ¿Se recuerdan? Los menores de edad y los mayores de edad declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Por un juez competente. Entonces, básicamente este 1254 ya lo habíamos platicado hace un ratito. Ahora, en el 1255 jóvenes establecen la incapacidad relativa. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es la incapacidad relativa o cuándo hay incapacidad relativa? Fíjense pues, la incapacidad relativa, esa la tenemos regulada ya en los primeros artículos del Código Civil. En el artículo 10. 10, vamos a ver, sí. Que básicamente son las perturbaciones mentales transitorias que sufren las personas. Estas perturbaciones mentales transitorias no lo hacen a uno incapaz. La ley establece que la incapacidad mental transitoria no determina la capacidad de obrar. O sea, quiere decir eso que no me hace incapaz. Pero lo que sí produce es que los negocios jurídicos que yo haya realizado en una de estas perturbaciones mentales transitorias puede ser anulado por un juez. ¿Estamos bien? Se puede pedir su nulidad. Eso lo tenemos en el artículo 10. Miren, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué establece el artículo 1255 sobre la incapacidad relativa? Que básicamente la incapacidad relativa solamente puede ser invocada por la persona que sufrió, digamos, vamos a leer el artículo. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio si oportunamente la hubiere conocido. ¿Verdad? Ahí entrarían las personas ebrias. Las personas ebrias podría ser, aunque digamos O bajo algún efecto de algún estupefaciente o algo así. Podría ser, también digamos hay ciertas perturbaciones mentales, digamos, hablemos de trastornos de personalidad múltiples, bipolaridad, ¿verdad? O que esté bajo el efecto de algún medicamento, Link. De algún medicamento, de alguna droga, podría ser, aunque ahí dependiendo del caso ya podríamos estar entrando en el consentimiento, depende de quién le haya dado la droga, ¿no? Si lo drogaron, puede ser que ya estemos entrando en campo del consentimiento libre de vicio. Entonces, básicamente, la incapacidad relativa se refiere a las perturbaciones mentales, pero transitorias. Digamos, hay personas que sufren de bipolaridad, pero es una bipolaridad tal extremo que les cambia totalmente la personalidad. Y ellos, si no se toman su medicina, tienen unos ataques bien fuertes. Entonces, digamos, unas personas en ese momento, él podría otorgar un contrato regalando una su casa, por ejemplo, o vendiéndola por un precio ridículo, ¿verdad? Entonces, si se logra probar, ese contrato se puede anular. ¿Estamos bien? Ahora, lo que establece este artículo es de que, supongamos de que viene una persona que está bajo una perturbación mental transitoria y me ofrece a mí venderme su casa en un precio muy bajo. Entonces yo pienso que me voy a aprovechar de él porque yo tengo conocimiento de las perturbaciones mentales de él. Entonces vengo yo y le compro la casa. Pero ya que yo compré la casa, me doy cuenta de que realmente no fue un negocio porque la casa estaba toda estartalada. Entonces yo quiero invocar la incapacidad relativa. Pero como yo ya tenía conocimiento de la condición de él, entonces yo no puedo invocar a mi favor esa incapacidad relativa. ¿Estamos bien? Sí la podría invocar él, ¿verdad? Pero no podría hacerlo yo. Miren, la incapacidad relativa de una de las partes
no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio si oportunamente la hubiere conocido. Es lo que les decía, yo tenía conocimiento de la perturbación mental que tenía esta persona. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? En el, Ahí estamos, licenciado. perfecto. En el artículo 1256, ahí tenemos el fundamento legal de los contratos atípicos o de los negocios jurídicos atípicos. Los contratos atípicos son aquellos negocios jurídicos que no están regulados en la ley, ¿verdad? El ejemplo típico siempre es un contrato mercantil que se llama franquicia. Digamos, ese contrato, ya hay muchas legislaciones que ya lo tienen regulado, pero ese contrato originalmente no estaba regulado en una ley, sino que fueron los propios comerciantes los que crearon el contrato, porque tenían la necesidad de un contrato que se adaptara a esa forma de negociación y el contrato no existía. Entonces se crea el contrato de franquicia. Ese es un contrato atípico. ¿Por qué atípico? Porque no está regulado en la ley. Un contrato típico sería un contrato que sí está regulado en la ley. Por ejemplo, la compraventa, ¿verdad? Ese es un contrato que está regulado en la ley. Artículo 1256, por favor, Marco Tulio. Artículo 1256. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. ¿Verdad? Los interesados pueden utilizar la que juzguen conveniente. Entonces, por favor, ahí anótenle fundamento legal de los contratos atípicos. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a platicar un poquito sobre los vicios del consentimiento, que se recuerdan que ya habíamos hecho algún resumen hace un ratito. Primero que nada, ¿qué es un vicio del consentimiento? ¿O qué es un vicio? Un vicio son aquellas circunstancias particulares que, sin suprimir un negocio jurídico, lo dañan, ¿verdad? Entonces son aquellas circunstancias particulares que, sin suprimir un negocio jurídico, lo dañan. Quiero se lo voy a dictar despacio. Son aquellas circunstancias particulares, que, sin suprimir un negocio jurídico, Perdón, que Nick, sin- me cortó la comunicación, me quedé en son aquellas circunstancias particulares. son aquellas circunstancias particulares que, sin suprimir el negocio jurídico, lo dañan. Que, sin suprimir el negocio jurídico, lo dañan. Entonces, miren, jóvenes, el vicio del consentimiento, en principio, no declara nulo el negocio jurídico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el negocio jurídico, aunque haya un vicio del consentimiento, nace a la vida jurídica, ¿verdad? Pero existe la posibilidad de que a causa de ese vicio se pueda demandar su nulidad. Entonces el juez lo va a declarar nulo, pero el negocio jurídico va a surtir efectos durante todo el tiempo hasta que el juez lo declare nulo, ¿verdad? En cambio, hay otro tipo de nulidad, la nulidad absoluta. Esta que les acabo de mencionar se llama nulidad relativa. La nulidad absoluta, esta hace que el negocio jurídico no nazca a la vida jurídica, o sea, no surte ningún efecto, ¿verdad? Esto de la nulidad también lo vamos a ir viendo poco a poco, pero estos vicios del consentimiento que vamos a ver a continuación, estos causan nulidad relativa. ¿Qué quiere decir la nulidad relativa? Que los negocios sí surten efectos,
hasta que sea declarada su nulidad por un juez competente. ¿Vamos bien? Lo que nos acaba de dictar es nulidad relativa, ¿verdad, Lic? Nulidad relativa, exacto. Claro. Pero eso no se preocupen, ahorita la nulidad relativa la vamos a ver a fondo más adelante. ¿Verdad? Ahorita solo lo que les decía era que los vicios del consentimiento que vamos a ver a continuación, estos causan nulidad relativa, ¿verdad? O sea, quiere decir que nacen a la vida jurídica hasta que se pida su nulidad. Bien. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Esto los tenemos a jóvenes en el artículo 1257. Por favor, Virginia, veamos el artículo 1257. Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Está bien, la nulidad no la puede pedir la persona que causó el vicio, solo la víctima del vicio. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí hay un tip. Cuando ustedes vean anulable, se refiere a la nulidad relativa. Cuando ustedes vean que la ley establece es nulo, se refiere a la nulidad absoluta. Entonces, en este caso, miren, es anulable el negocio jurídico. Esto quiere decir que se está refiriendo a la nulidad relativa. Entonces, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Y la nulidad no la puede pedir la parte que hubiere causado el vicio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el error, jóvenes? El error es un vicio del consentimiento y debemos de partir porque hay tres clases de error. Hay un error que se llama en el objeto, el otro se llama en persona y el otro se llama en cuenta. Vamos con el primero. El error en el objeto. El error en el objeto es cuando una de las partes comete un error en el objeto del contrato. Por ejemplo, viene una persona y me dice, mira, te vendo esta cadena. Así, te vendo esta cadena. ¿Y cuánto vale? Le digo 100 quetzales. Pero yo en mi mente pienso, esa cadena es de oro, ¿verdad? Y está baratísima. Entonces vengo y la compro. Pero resulta que cuando llevo la cadena con el joyero me dicen, no, esta su cadena es de pura fantasía. Entonces miren, aquí hay un error en el objeto. ¿Cuál era el objeto del negocio jurídico? La compraventa de una cadena. ¿Estamos bien? Pero yo creía que estaba comprando una cadena de oro, cuando realmente estaba comprando una cadena de fantasía. Pero acá, ojo, jóvenes, porque acá nadie me hizo incurrir a mí en el error. Yo solito caí, ¿verdad? Aquí básicamente es un error mío. Pero al ser un error en el objeto, en la sustancia del negocio jurídico, yo puedo pedir que ese negocio sea anulado. ¿Estamos bien? Yo puedo pedir que ese negocio sea anulado. Esto lo tenemos, jóvenes, en el artículo 1258. Por favor, Stephanie, 1258. Artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Entonces, mira, hay error en el objeto cuando recae sobre la sustancia de la cosa, ¿verdad? Que es el objeto del contrato, como en este caso les decía yo, la cadena de oro. Entonces, en este caso, el error puede ser causa de nulidad del contrato. Les digo, puede ser causa de nulidad porque si yo pido que se anule, pues se puede anular. Pero si yo decido, pues, aceptarlo y ratificar el contrato, simple y sencillamente, pues, no demando a la otra persona y
se tiene por ratificado. ¿Estamos bien? Eso lo vamos a ver en un momentito. Luego tenemos otro error que se llama error en persona. Fíjense pues, el error en la persona recae cuando yo contrato con una persona, pero estoy contratando con esta persona, según yo, por su calidad, ¿verdad? O por su experiencia, o por alguna razón en particular. Pero resulta que yo no estoy contratando con esta persona, sino que estoy contratando con otra, que se llama igual. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un catedrático en la universidad que era un penalista famoso, ¿verdad? Que era el doctor Héctor Aníbal de León Velasco. Entonces él era un abogado en ese tiempo, calculo yo que tal vez cerca de los 60 años. Había escrito libros, había estudiado en la Universidad de Salamanca, tenía maestrías, tenía doctorados, había sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia 2 veces. ¿Me entienden? Era una eminencia el señor, ¿verdad? Y era abogado penalista, tenía su oficina cuando no era magistrado. Entonces, yo quiero contratar con esta persona porque tengo un problema legal y quiero contratarlo precisamente por todo lo que les dije, por su gran currículum, por su experiencia como magistrado, como abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él tiene un hijo. En ese momento, cuando yo estudié en la universidad, él tenía un hijo que se llamaba, igual que él, Héctor Aníbal de León, pero Polanco. En ese momento, Héctor Aníbal era un abogado recién graduado, ¿verdad? Tenía un año o dos de haberse graduado de la universidad, ¿verdad? Creo que ni siquiera había empezado a estudiar la maestría ni nada, ¿verdad? Poca experiencia, no había sido magistrado, juez ni nada por el estilo. ¿A quién de los dos le confiarían ustedes la defensa del juicio? Al papá, obviamente, ¿verdad? Entonces, imagínense, yo voy a contratar con el papá por todas las calidades que le hice, pero cuando yo llego a la oficina me pasan con el hijo. Y digo, está medio joven, pero dicen que es pila, ¿verdad? Y contrato con él, hago un contrato de servicios profesionales. Pero luego yo me entero de que no era con él con el que yo quería contratar, que yo quería contratar con el papá. Entonces, en este caso, yo puedo pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque el objeto del contrato era precisamente contratar con esta persona por su calidad. Entonces, aquí recae un error en la persona. Miren, tenemos el artículo 1259. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. Que era lo que les decía yo. ¿Por qué quería contratar yo con el papá? Pues porque era un famoso magistrado, abogado, doctor, maestro, catedrático universitario, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa calidad de él era la que me decía a mí que debe contratar con esta persona. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Luego tenemos otro error que se llama error en cuenta. Que esa, como su nombre lo indica, es cuando nosotros hacemos una cuenta dentro del contrato, pero la hacemos mal, ¿verdad? Por ejemplo, vengo yo y digo en el contrato de arrendamiento, por ejemplo, la persona se compromete a pagar una renta mensual, el plazo del contrato es por 12 meses, y la persona se compromete a pagar una renta mensual de 2,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Lo que hace un total de 48,000 quetzales. Entonces, miren, ahí hay un claro error en cuenta. Sume mal, ¿verdad? Yo doy una serie de cantidades, pero al sumarlas, no dan la cantidad que yo puse como un total. Ahora, este tipo de error no anula el contrato, sino que únicamente tiene como consecuencia la corrección de la cuenta realizada erróneamente. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1260. El error en cuenta solo dará lugar a su corrección. El error en cuenta solo dará lugar a su corrección. Licenciado, eso es lo que se considera como un error de forma. Sí, de hecho es un error en cuenta, ¿verdad? Así se llama, error en cuenta. ¿Verdad? Que básicamente es hacer mal una sumatoria.
¿verdad? Yo realizo una cuenta dentro del contrato y la sumé mal. Entonces, lo único que va a hacer acá es corregir el error, ¿verdad? Esa es la única consecuencia. Muy bien. Jóvenes, permítame, sí. Ya llegamos al final del horario de la clase. Nos quedaron pendientes 2 vicios del consentimiento. Hoy deberíamos de haber visto también el dolo y la violencia, pero por los errores técnicos que hubieron al principio, pues fue un poquito imposible y no sé si se dieron cuenta que iba también un poquito rápido para lograr avanzar. Normalmente vamos un poquito más calmaditos en la clase. Y también lo normal es que yo trabajo con presentaciones de PowerPoint que les voy compartiendo en la pantalla y también trabajo con la ley como lo fuimos haciendo, ¿verdad? Entonces vamos ahí alternando las dos. En esta ocasión pues no hubo presentación por los mismos errores técnicos que hubieron, pero ya a partir de la siguiente clase vamos a tener las presentaciones. Estas presentaciones yo se las voy a compartir en el tablón de Classroom para que ustedes puedan estudiar con ellas también. Y las clases yo las estoy grabando. Entonces yo el semestre pasado tuve un poquito de problemas para subirlas al tablón de Classroom. Entonces las estuve subiendo a YouTube. Y les enviaba por medio del chat los enlaces, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver los videos de las grabaciones por si quieren repasar algún tema en específico. Igual ya saben, ya tienen mi número, ya estoy incluido en el chat y cualquier duda que tengan, yo estoy a sus órdenes. Me cuentan, va por un mensajito, cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí estoy a sus órdenes o me pegan una llamada. Entonces, yo les voy a estar pasando en el transcurso de la semana el link de la grabación, ¿verdad? O si la logro subir a Classroom, pues lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, jóvenes, fue para mí un gusto. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el otro lunes a esta misma hora, ahora sí a las 5:30. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente y les deseo una feliz semana y muchos éxitos en todas sus actividades. Se me cuidan mucho y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Lick. Feliz Igualmente. noche. Gracias, Lick, muy amable. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz Excelente. noche. Gracias, Link. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche. Lick.